Bueno, la idea ahora es hacer un algoritmo de cómo se realiza un estudio inmunohematológico. Esto es sistematizar de alguna forma el estudio a fin de que no se nos escape nada a la hora de hacer una correcta identificación de anticuerpos. Vamos a empezar. Necesitamos conocer la historia clínica del paciente. ¿Por qué es importante conocer la historia clínica del paciente? Porque de aquí podemos saber cuál es el diagnóstico. Sabemos que hay diagnósticos que se asocian con la aparición de anticuerpos. ¿Qué medicamentos se está tomando? Debido a que hay algunos anticuerpos que pueden producir anemias hemolíticas asociadas a drogas y por lo tanto es interesante conocer si está siendo administrado al paciente esa medicación. Y además, también sabemos que hay algunas medicaciones, como la gamma-globulina endovenosa o la inmunoglobulina hiperinmune anti-D, que aportan pasivamente anticuerpos al paciente y por lo tanto pueden aparecer en las pruebas de detección de anticuerpos. Dentro de la historia clínica también nos interesa saber si el paciente ha tenido contacto con eritrocitos extraños, ya sea por embarazo, trasplante, inyecciones, uso de agujas o transfusiones. Cuando hablamos de las transfusiones es imprescindible conocer la calidad del componente que fue transfundida, la cantidad y la fecha de la última transfusión. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a diferenciar si es más de 3 meses o menos de 3 meses, se establece un límite bajo el cual se entiende como un paciente recientemente transfundido al que haya recibido una transfusión de componentes dentro de los 3 meses previos. ¿Qué ocurre cuando un paciente recibe una transfusión recientemente? Cuando yo hago las pruebas de tipificación, puedo encontrar resultados de campo mixto que se interpretan a la luz de este antecedente transfusional. Un ejemplo burdo, un paciente de grupo A que fue transfundido con glóbulo 0. Cuando yo hago la tipificación ABO, puedo encontrarme con este dato y conociendo el antecedente transfusional puedo explicarlo, ¿sí? También la transfusión reciente hay que tenerla en cuenta a la hora de interpretar el resultado positivo de una prueba de CUM directa. ¿Por qué? Porque este resultado positivo puede ser lo que esté dando positivo sean los glóbulos rojos transfundidos y no los propios. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir a ver, una vez que tenemos todos estos datos del paciente, lo identificamos correctamente y tomamos una muestra. ¿Qué vamos a hacer con esa muestra? Primero tenemos que ver el aspecto. ¿Por qué es importante ver el aspecto? Porque cuando yo miro el plasma del paciente, la muestra entera puedo ver si está autoaglutinada. ¿Qué es esto, estar autoaglutinado? Que veamos que hay formación de aglutinatos, ¿sí? Espontáneamente, es decir, solo dentro del tubo sin agregarle nada más. Puede haber hemólisis. Y si hay hemólisis, también nos está orientando hacia el diagnóstico. Puede estar ictérico y también nos ayuda al diagnóstico. Y esa toma de muestra la vamos a separar en dos partes, la fracción globular y la fracción sérica. Con la fracción globular vamos a hacer la prueba ABO por directa y va a ser corroborada por la prueba inversa. Y además con esa fracción globular vamos a hacer el fenotipo y estimamos el genotipo probable RH. Y también vamos a hacer una prueba de antiglobulina directa o PCD, primero con suero poliespecífico. De ser positiva lo haremos con el suero monoespecífico y dependiendo de la situación clínica haremos una elusión. Con la muestra sérica, por otro lado, además de la inversa del ABO, vamos a hacer una detección de anticuerpos irregulares y en caso de que esta sea positiva vamos a hacer un panel identificador, como vimos en la clase anterior, acompañado del control autólogo, esto es, los propios glóbulos rojos del paciente enfrentados al propio suero de ese paciente. Y este panel, tanto la elusión
como los paneles, vamos a utilizar glóbulos rojos nativos, es decir, glóbulos rojos sin tratamiento con enzimas, y glóbulos rojos papainizados o enzimatizados para poder distinguir adecuadamente de qué anticuerpo estamos hablando. Cuando hacemos la detección de anticuerpos irregulares, podemos elegir el método que estemos utilizando en nuestro laboratorio, podemos combinar métodos. Esto va a depender de la política de cada servicio. Como método, el método estándar, universal, que va a estar en todos los lugares donde ustedes trabajen, es el método convencional del tubo. Esto es detección e identificación de anticuerpos utilizando el método en tubo con suspensión globular en salina. Podemos también utilizar una microtipificación en gel. Podemos utilizar métodos de fase sólida. También es importante conocer en qué medio podemos hacer la detección. Podemos hacerlo en medio salino, en medio antiglobulínico. Podemos utilizar potenciadores como es el LIS o solución de baja fuerza iónica, la solución de polietilenglicol, las enzimas, policationes. Hay varias cosas que se pueden utilizar. Cuando hago la detección tengo que ver cuál es la temperatura de reacción del anticuerpo, si reacciona a temperatura ambiente, a 4 grados, a 37. Si reacciona a temperatura ambiente o a 4 grados podemos pensar en una IgM, mientras que si reacciona a 37 grados estamos hablando de una IgG. El control autólogo nos va a permitir separar, en caso de que dé positivo, vamos a hablar de un autoanticuerpo. Si el control autólogo es negativo, estamos tratando de un halo anticuerpo. Dijimos que íbamos a hacer con la fracción globular la prueba antiglobulina directa, y para ello, como dijimos en la primer clase, íbamos a hacer la prueba de Coombs en tubo utilizando suero poliespecífico, y vamos a hacer la lectura inmediata y a los 10 minutos para ver si aparece la fracción complemento, y básicamente tendríamos que utilizar reactivos monoespecíficos, anti-IgG, anti-C3 e IgA. También podemos hacer esta prueba de Coombs directa en método en gel. Vamos a hacer el eluido, y el eluido lo vamos a enfrentar a glóbulos rojos de panel detector, ya sea con células nativas o células tratadas con enzimas. Y hay que tener en cuenta que dependiendo la condición, dependiendo la situación del paciente que estamos estudiando, podremos eventualmente utilizar también glóbulos rojos de grupos A y B. Una cosa a tener en cuenta, que siempre que hago un eluido tengo que guardar el sobrenadante del último lavado. Esto es, antes de hacer el método de elución propiamente dicho, tenemos que lavar los glóbulos rojos varias veces, primero con solución salina, luego con una solución tamponada del método específico, y el último sobrenadante lo vamos a guardar. La idea es guardarlo y correrlo en paralelo, como ven aquí, con la prueba que estamos haciendo de detección de anticuerpo en el eluido. ¿Por qué hacemos eso? Porque es posible que si el paciente tiene mucha cantidad de anticuerpo libre en el suero, sean insuficientes los lavados que se hacen previamente a la realización de la prueba, de la elución. Y esto es, que todavía queden remanentes anticuerpos libres y que durante la elución aparezcan en el eluido, pero en rigor no sean despegados de la membrana globular, sino que sean contaminación del suero. Es por eso que siempre debemos correr en paralelo el sobrenadante del último lavado, que para validar la prueba, las reacciones, el resultado de enfrentar la muestra a los tubos de detección, el resultado del sobrenadante debe ser negativo. Si el sobrenadante del último lavado da positivo, invalida el resultado. Tenemos que volver a hacer un eluido, teniendo en cuenta que en lugar de lavar las 3 o 4 veces que la técnica predice, debemos hacer mayor cantidad de lavados para remover todo el anticuerpo libre. Lo mismo ocurre con esto. ¿En qué situaciones vamos a utilizar glóbulos rojos A y B para tipificar el eluido, para hacer la detección del eluido? En aquellos casos donde tengamos una sospecha de una incompatibilidad menor. ¿Qué es una incompatibilidad menor? La administración de plasma avo incompatible.
¿Cuándo ocurre? Muchas veces ocurre más de lo que queremos y eso se debe a que inadvertidamente transfundimos plasma incompatible a la hora de transfundir plaquetas o cuando transfundimos glóbulos rojos no isogrupo, sino por ejemplo glóbulo cero a un paciente no cero, a AB o AB. Entonces, en esos casos, el remanente de plasma que está acompañando las plaquetas o que queda dentro de la unidad de glóbulos rojos, ustedes saben que los glóbulos rojos tienen un hematocrito aproximado de 80%, esto quiere decir que del total del volumen un 20% corresponde al plasma. Si yo transfundo glóbulos rojos cero, si bien a un paciente A, por ejemplo, si bien esos glóbulos rojos no van a ser destruidos por los anticuerpos del paciente, los anticuerpos que pasivamente acompañen esos glóbulos rojos van a tener anti-A y van a ir contra los glóbulos rojos del receptor. Es en esos casos en los cuales debemos utilizar el sobrenadante del último, la tipificación con glóbulos rojos A y B. Esto también es cierto para, como vamos a ver, para la enfermedad hemolítica feto-neonatal por ABO. Bueno, cuando hacemos la detección de anticuerpos irregulares es de buena práctica utilizar dos métodos. Por un lado el método en tubo, y en este método en tubo vamos a pasar el suero por diferentes temperaturas, la mezcla del suero con los glóbulos rojos del panel detector por distintas temperaturas, a lectura inmediata, 10 minutos a temperatura ambiente, lo vamos a llevar a 4 grados, lo vamos a hacer en 37 y vamos a terminar en fase de Kunz. Siempre que hacemos esto tenemos que acompañar el autocontrol y además cuando vamos a buscar anticuerpos fríos, como hemos dicho, vamos a tener que utilizar células fetales. ¿Por qué utilizamos células fetales? Porque las células fetales son Y grande negativas y hay mucha patología, como vamos a ver, las anemias hemolíticas autoinmunes frías, por ejemplo, donde el anticuerpo que provoca esa patología es un anticuerpo anti-I. Entonces, el uso de la célula fetal nos permite poder definir si ese anticuerpo que estamos viendo es un I u otra cosa. También vamos a utilizar el método de microtipificación en gel y lo mismo vamos a enfrentar con el panel detector, con el autocontrol, con las células fetales, con células nativas y tratadas con enzimas. Y si nosotros vemos que hay un anticuerpo frío, una IgM que está en el medio, voy a tener que utilizar el suero tratado con 2-mercaptoetanol a fin de desnaturalizar esa IgM y ver si detrás de ella no hay una IgG. El método para neutralizar el suero, las IgM con 2-mercaptoetanol es simplemente hacer una dilución, uno enciende 2-mercaptoetanol en solución fisiológica y enfrentar un volumen de esa solución con un volumen igual del suero del paciente. Se incuba, se espera que actúe y luego el suero se utiliza. Para validar un resultado con el suero tratado con 2-mercaptoetanol, ya sea con las células nativas o las células tratadas con enzimas, es imprescindible también acompañar una muestra del suero no tratado con enzimas, pero diluido al medio. Recién les dije que para tratar un suero con 2-mercapto es necesario enfrentar un volumen, digamos 1 mililitro de suero más 1 mililitro de la solución de 2-mercapto, y esto hace que el suero ya no esté puro, sino que esté diluido al medio. Si yo no valido este resultado con enfrentar también esos mismos glóbulos rojos con un suero diluido al medio en solución fisiológica, no voy a entender si el efecto, puedo malinterpretar si deja de reaccionar en este lugar, o sea con el 2-mercapto, puedo malinterpretar que se debe a la presencia de una IgM y no al efecto dilutorio, nada más. Por lo tanto, cuando trato con 2-mercapto, si yo tengo una reacción negativa en el tubo del suero tratado con 2-mercapto, debo tener una reacción positiva con el suero diluido al medio en fisiológico, si es que el panel me había dado positivo previamente. ¿Sí? Para redondear entonces, yo tengo una reacción positiva en el suero puro. Pienso que hay una IgM, sospecho la presencia de la IgM, digo, me la quiero quitar de encima, voy a tratar el suero con 2-mercapto. Trato el suero con 2-mercapto,
pero a la hora de enfrentarlo ahora con las células con y sin papaína, lo que voy a hacer es también, además del suero tratado con 2-mercapto, voy a enfrentarlo a un suero sin tratamiento con mercapto, pero diluido al medio. Si me dio positiva la reacción, por ejemplo, del suero puro, y me da positiva la reacción del suero al medio y negativa la reacción del suero tratado con 2-mercapto, puedo decir que lo que veía en el suero puro y al medio es una IgM que desnaturalicé. En cambio, si me da negativo con 2-mercapto, pero también me da negativo con el suero diluido al medio, cuando me daba positivo el suero puro, no puedo saber si esto se debió a la presencia del 2-mercapto o al efecto dilutorio del suero en sí mismo. Una vez que tenemos estos resultados, vamos a hacer un panel identificador con un control autólogo enfrentado contra glóbulos nativos y papainizados. Y vamos a utilizar la técnica que vimos para la identificación del anticuerpo. La técnica es la que corresponda, depende del método que estemos usando, ya sea en tubo o en microtipificación en gel. Y lo que vamos a hacer luego que tenemos los resultados es aplicar el mismo método de la exclusión, la inclusión, todo esto que vimos en la clase anterior, lo mismo para hacer esto. Entonces, para sintetizar, tomamos la muestra, separamos la fracción globular, la fracción sérica, hacemos el ABO por ambas, hacemos el fenotipo RH, con la fracción sérica hacemos la detección en tubo en las diferentes temperaturas y en gel con el suero también tratado con 2-mercapto, y en caso de que algo de esto dé positivo, el panel identificador con el control autólogo, y con la fase globular lo que vamos a hacer es una prueba de Kuhn directa en tubo, en gel y un eluido que vamos a enfrentar, como vimos, a glóbulos rojos del panel detector y eventualmente a los glóbulos rojos del agua.